que está ocurriendo con el país, su desmantelamiento permanente, requiere por lo menos una explicación de lo que significan los movimientos sociales. La historia nos relata cómo universalmente, por ejemplo, desde la existencia del Imperio Romano surge la oposición en movimientos sociales. Surge con Espartaco el espectacular movimiento antiesclavista, con su grito de libertad: volveré y seremos millones. Bueno, estos movimientos sociales, encabezados siempre por gente carismática, por líderes naturales, por líderes que se hacen en el proceso, han existido desde siempre. Han existido desde los albores de la humanidad, han acompañado a las sociedades de siempre cuando éstas han entrado en contradicciones con el surgimiento de los estados y el surgimiento de las clases sociales. Bueno, veamos, Europa ha vivido un proceso semejante de guerras de conquista y de guerras de liberación, y así todos los continentes. En el caso nuestro, bueno, tuvimos que librar una lucha para lograr la independencia. Ahí estuvieron presentes movimientos sociales importantes, encabezados desde luego, como sabemos, por Morelos, por Hidalgo en principio, y por una pléyade de dirigentes que hicieron posible la independencia. También podemos recordar la construcción o el inicio de construcción de instituciones con el movimiento de la Reforma encabezada por don Benito Juárez. Posteriormente tuvieron que surgir también, vuelvo a repetir, con los movimientos sociales de protesta, de oposición, libertarios, para lograr las transformaciones, un movimiento revolucionario dada la dictadura porfirista. Todas la recordamos seguramente. Ahí el destacado movimiento de protesta, el movimiento de transformación, lo encabezan los Flores Magón, los hermanos Flores Magón, Jesús y Ricardo, porque, bueno, era insostenible una situación de dictadura. Sobreviene la revolución y surgen de la talla de Zapata, de la talla de Villa, líderes que encabezan sendos movimientos sociales. ¿Para qué? Para transformar las circunstancias de la dictadura que oprimían al pueblo mexicano. El resultado de la revolución y de estos movimientos sociales fue la construcción de las instituciones modernas. Instituciones que agotaron, vaciaron toda una función social para hacernos caer en la realidad actual que está aguijoneando para el surgimiento en todo el país de muchos movimientos sociales de protesta. Lo mismo de mujeres, de indígenas, de electricistas, de campesinos, de todos los sectores sociales. Hoy el castigo infligido a la juventud ha hecho que éste emerja como un poderoso y potente movimiento social. Recordemos nada más los inicios de la campaña del actual presidente, que, bueno, se opuso a la opinión de los estudiantes y estos reaccionaron articulando un movimiento social. México tiene muchos movimientos sociales en su historia que han hecho posible las transformaciones. Hoy, la única manera de evitar el desmantelamiento total de nuestra patria es logrando la unificación, la articulación de los movimientos sociales, sin lo cual no va a ser posible detener la desmesurada ambición y, repito, desmantelamiento de la patria, y nos quedaremos sin ella. Por el contrario, si articulamos y unificamos a las distintas manifestaciones y movimientos sociales, tarde que temprano, más temprano que tarde, lograremos una patria libre, una patria para sus hijos generosa. Para lograr este objetivo de la unificación de las luchas, desde luego se requiere mucha voluntad. No una voluntad individual, una voluntad conciencia, una voluntad fuerza, una voluntad historia, una voluntad que esté permeada de la trascendencia del yo al nosotros, la preocupación por los demás. En esto
tiene que ver el que los propios movimientos sociales provean de memoria histórica a sectores cada vez más amplios de la sociedad. No se trata de la suma mecánica de las reivindicaciones particulares de los movimientos, no, pero también de la presencia de las reivindicaciones feministas, de los jóvenes, de los indígenas, de los comerciantes, de los empresarios incluso, los empresarios nacionalistas, no los apátridas, de todo tenemos. Necesitamos unificar la lucha de quienes tengan un goce, una satisfacción por tener una patria, y una patria en la cual desarrollar todas las actividades. Bueno, yo mencionaba los movimientos sociales, como estoy mencionando a los sectores. De los movimientos sociales es importante destacar, ya dijimos, al zapatismo, pues que reivindicaba tierra y libertad. La historia está presente, y Zapata también, porque las demandas en aquel tiempo fueron sus banderas, siguen estando presentes. El campo está desatendido y el Estado le tiene una deuda histórica. Este país se industrializó gracias al trabajo de los campesinos y jamás les han devuelto ese trabajo otorgado para el desarrollo del país. Por otro lado, tenemos también a los indígenas. Bueno, los pueblos indígenas constituyen la base cultural más importante de nuestra historia. Y todo mundo los margina. El gobierno los desatiende. Esto no puede seguir siendo, y es uno de los principales movimientos sociales con los que hay que enhebrar, con los que hay que tejer la transformación siempre en unidad. Tenemos también al anarquismo. No hace mucho tildaron a partir del bombardeo televisivo de anarquistas a los muchachos que se opusieron firmemente a la toma de posesión de un presidente al que no reconocieron en su triunfo electoral. Bien, en lugar de establecer un diálogo con ellos, lo que hicieron fue reprimirlos. Aquí investigaremos. Es emblemático que el gobierno del Distrito Federal esté indemnizando a los muchachos anarquistas por haberlos golpeado el día de la toma de posesión. Hay que investigar ese caso, no se debe pasar, se trate de quien se trate. De otra parte tenemos, ya mencioné a los hermanos Flores Magón con el anarquismo histórico, y actualmente tenemos un movimiento de jóvenes anarquistas. Son jóvenes idealistas que probablemente no tienen conformada la concepción de la lucha social y de los objetivos para transformar homogéneamente una patria para todos. Pero no los podemos culpar, menos a los jóvenes. Los jóvenes tienen todo el derecho de equivocarse. Los adultos, el presidente, los gobernantes, ni un centímetro. De otra parte, también podemos hablar del Magisterio Nacional. El Magisterio Nacional ha sido uno de los principales baluartes tanto de la cultura o del desarrollo de la cultura nacional como de la conciencia nacional también. Y sin embargo, el trato que se les ha dado es un trato de delincuentes. Esto significa que el Estado asoma su carácter con un rostro represivo. Otra vez el PRI de antaño retoma las viejas prácticas de la represión, del autoritarismo, y esto también lo tenemos que parar, cueste lo que cueste. ¿Cómo? Unificando los movimientos. ¿Cómo? Articulando todas las oposiciones, todas las protestas en un salto histórico que pueda constituir el derrocamiento de una clase que se niega a dar un trato igualitario, con justicia, a todos los mexicanos, hombres y mujeres. Necesitamos, pues, introyectarnos, hacer conciencia de la necesidad de la unidad, no una unidad a toda costa, una unidad orgánica desde el punto de vista cultural. Entender que necesitamos todos los que estamos al margen o se nos quiere dejar al margen de las decisiones más importantes de los destinos del país, necesitamos articular para conquistar lo que nos corresponde y nos ha correspondido siempre, que es nuestra patria y su riqueza natural y su riqueza social. Hoy
la riqueza más grande que tenemos son sus jóvenes. Aparte de eso, bueno, también en la parte natural, se nos está tratando de robar parte del patrimonio que es de esos jóvenes, de las nuevas generaciones y también de los adultos, porque los adultos no podemos renunciar a lo que ha sido nuestro, que de alguna manera hemos disfrutado de una u otra forma, y no podemos permitir que se nos arrebate. El futuro de los niños está empeñado y está a punto de zozobrar. No podemos permitir eso. Necesitamos por ello articular las luchas, necesitamos unificar los diálogos, necesitamos el respeto a las diferencias, a las diferentes opiniones, a los diferentes puntos de vista y empujar objetivos comunes que nos lleven más temprano que tarde, decía hace un rato, a conquistar un triunfo para establecer una cuarta república, una república para todos, particularmente para los marginados de siempre y para que se tome en cuenta en quienes se confiará el futuro del país, que son sus jóvenes y sus nuevas generaciones.